Buenas tardes, directores, docentes, especialistas, familias y público en general de todo el país que hoy nos está sintonizando. Mi nombre es Elizabeth Albines. Soy parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial. Les doy la cordial bienvenida a este webinar denominado Diseño Universal de Aprendizaje DUA, elementos para fortalecer la percepción y comprensión en las experiencias de aprendizaje. El propósito de este tema es distinguir en el marco del diseño universal de aprendizaje elementos claves de las redes de reconocimiento que permita a docentes y directivos brindar opciones pedagógicas para promover aprendizajes con mayor eficacia. Agradecemos a cada uno de los directores, docentes y público en general que nos acompaña esta tarde. Asimismo, agradezco a Vanessa Flores, Laura Montes y Luz Fernández, quienes nos van a acompañar en la interpretación de lengua de señas peruanas el día de hoy, haciendo que este evento sea accesible para todos y todas. Les paso a comentar que el tema de hoy lo vamos a desarrollar en 3 bloques. El primer bloque, una ponencia principal, orientada a contar y profundizar sobre el DUA centrada en las redes de reconocimiento, relacionadas a la percepción, lenguaje y comprensión, a cargo de Rocío Colca, coordinadora de la Dirección de Educación Básica Especial. Nuestro segundo bloque estará centrado en los elementos para fortalecer la percepción del lenguaje y la comprensión, a cargo de César Quintana, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Sin más preámbulo, empezamos este primer bloque presentando a la Rocío Colca, coordinadora de la Dirección de Educación Básica Especial. Te escuchamos con atención, Rocío. Bienvenida. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes, docentes, directivos que siempre nos acompañan en este ciclo de seminarios nacionales. Justamente antes de empezar, hoy día tenemos un tema interesantísimo que es en el marco del diseño universal para el aprendizaje, ver un poco acerca del segundo principio. Pero antes quería un poco contextualizar un poco todo este recorrido. Ya estamos agosto, hemos terminado agosto, pero estamos septiembre, y quería recordar con ustedes lo que hemos atravesado en estos meses. Ustedes saben que este ciclo de webinars están dirigidos básicamente a directivos de educación básica regular, a directivos también de educación básica alternativa, y básicamente a nuestros profesionales de los servicios de apoyo, a los profesionales del equipo SANE, también del servicio de apoyo virtual, quienes se comunican con directivos y docentes para asesorarlos, para acompañarlos en este duro caminar de trabajar la inclusión en nuestras instituciones educativas. Un camino duro, sí, pero también hermoso, porque sabemos definitivamente que las diferencias nos unen, que las diferencias nos ayudan, y que un rasgo fundamental humano es justamente el respeto por las diferencias, el aceptarnos diversos. Y en eso definitivamente nuestros servicios de apoyo cumplen una labor fundamental. Bien, en este año iniciamos justamente en marzo y en abril trabajando todos estos elementos que son importantísimos para evaluar, para trabajar una planificación. Entonces, recordamos que entre marzo y abril trabajamos orientaciones para la evaluación psicopedagógica y el plan de orientación individual. Entonces, ambos elementos han sido medulares porque nos permiten, primero, identificar esas fortalezas, enfrentar esas barreras, ver qué apoyos necesitan, y también planificar junto con las familias todas las competencias que nuestros chicos con discapacidad tienen que desarrollar a lo largo del año. Este año, además, y en el marco del diseño universal para el aprendizaje, presentamos y les brindamos 2 formatos nuevos, digamos, mucho más accesibles, que permitan que los servicios de apoyo puedan, apoyar a los docentes, pero también en muchos casos que los propios docentes puedan trabajar esas herramientas y poder de esa manera encaminar, digamos, la trayectoria de nuestros chicos con discapacidad durante el año.
Luego de ello, trabajamos, una vez identificado todos estos dos elementos fundamentales, trabajamos orientaciones para las experiencias de aprendizaje. Nosotros nos movemos con experiencia de aprendizaje durante el año. Aprendo en casa nos brinda experiencia de aprendizaje para todos los niveles, para las modalidades de BR y de EVA. Entonces, el docente que tiene chicos con discapacidad en el aula necesita tener elementos para ver cómo ajusta estas experiencias de aprendizajes para que estas puedan ser lo más accesibles posibles y que nuestros estudiantes puedan lograr aprendizajes. Y entonces, el siguiente webinar, el siguiente espacio de difusión fue el trabajar orientaciones generales para trabajar experiencias de aprendizaje inclusivas. Luego, en un tercer momento, era necesario también poder ajustar un poco y ver los niveles. Necesitábamos ver qué orientaciones eran necesarias por nivel inicial, primaria, secundaria, y trabajamos un tercer eje temático que estaba en relación a ello y que tiene que ver básicamente cómo ajustamos a los componentes de las experiencias de aprendizaje y en base a ello también les brindamos materiales a los que ustedes han podido leer y seguramente también poner en práctica. Un cuarto eje temático y empezamos a caminar, digamos, en este contexto nuevo que era el diseño universal para el aprendizaje. Eso fue nuestro cuarto eje temático y allí lo que planteamos en el webinar anterior fue el primer principio y que tenía que ver con estas redes que tienen que ver con la motivación, esas redes que tienen que ver con el compromiso, cómo estos elementos, digamos, cómo juega aquí todos estos elementos afectivos en el proceso de aprendizaje. Y ahí arribamos a elementos para fortalecer la motivación, elementos para fortalecer la autorregulación, cómo fortalecer el interés, en fin. Y ahora nos encontramos en este webinar en el camino del diseño universal para el aprendizaje, para ver un segundo principio y mirar y ajustar un poco nuestra mirada a las redes que tienen que ver básicamente con la comprensión, con la percepción, con las redes de conocimiento. Entonces, es importantísimo entender un poco el itinerario con el que nos hemos venido, digamos, manejando y del cual también tenemos información valiosa de cual brindar. Entonces, si bien nosotros hemos irradiado estos materiales a través de los especialistas de las DRE, de la SUGEL, también a través de nuestros coordinadores SANE, vamos a volver a poder presentarles este link, que ya lo van a ver aquí en el chat y también en la descripción misma del webinar, en donde ustedes pueden acceder desde el primer eje temático, las orientaciones, los ejemplos, todas estas herramientas que hemos ido construyendo y que también hemos ido validando con ustedes en los diversos espacios de asistencia técnica. Bien, yo quería justamente empezar este webinar poniendo en contexto, poniendo un poco el contexto, un poco mirando todos estos hitos que nos vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir luego también mirando el DUA ya a un mayor nivel de detalle y vamos a culminar el año con un webinar que tiene que ver con el diseño. ¿Cómo diseñamos experiencias de aprendizaje a la luz del DUA? Si bien hasta ahora estamos viendo cómo podemos ir ajustando a lo que ya tenemos desde Aprendo en Casa, también es importante mirar cómo vamos ajustando esto, cómo vamos diseñando nuestras propias experiencias de aprendizaje. Bien, vamos entonces a entrar en materia y ahora sí les quiero presentar justamente lo que les vengo a compartir y tiene que ver básicamente con las redes de reconocimiento. Bien, voy entonces a compartirles. Sí, no. Sí, no.
Ahí vemos. Muy bien, vamos a presentar entonces este espacio al que hemos titulado Elementos para fortalecer la percepción y la comprensión, justamente en las experiencias de aprendizaje, pero en el marco del diseño universal para el aprendizaje. Solo para recordar y ponerles en contexto, en un primer momento vimos básicamente en el webinar anterior este primer punto que tenía que ver con proporcionar múltiples formas de compromiso, ¿no? Y ahí hablamos sobre el interés, sobre la persistencia, cómo los motivamos, cómo utilizamos la evaluación psicopedagógica para encontrar esos focos importantísimos de nuestros estudiantes y poder motivarlos a partir de ello. La autorregulación, ¿no? Cómo ellos también podían ir identificando su propio proceso de aprendizaje, cómo iban a ir regulando algunos elementos y cómo nosotros los ayudábamos en ese proceso de identificación. En este segundo punto, lo que nos toca ver es justamente estas múltiples redes, múltiples formas de representación, y en este marco es importante reconocer estas redes de reconocimiento, ¿no? Que tienen que ver básicamente con el qué del aprendizaje. Entonces, solo muestro esta lámina porque estamos aquí en el marco del DUA y ahora nos toca ver este segundo punto importantísimo. El DUA tiene, y digamos, tiene un asidero importantísimo en todo lo que significa la neurociencia y básicamente tiene mucho que ver con estos aportes que han llegado desde el sector más científico y que tienen que ver sobre el funcionamiento cerebral, ¿no? Cada cerebro es único en su autonomía, en su química, en su fisiología, pero existe una serie de redes especializadas alojadas en nuestro cerebro que nos permite, primero, ser únicos e irrepetibles, ya los vamos a ver por qué, pero también nos permite reconocer que estas redes son fundamentales de ser conocidas, de ser investigadas, porque nos llevan a entender cómo funciona nuestro cerebro en un proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta multiplicidad de redes vamos a focalizarnos básicamente en tres. El DUA se focaliza básicamente en tres. El primero es la red afectiva, ¿no? Es aquella que es responsable de analizar el entorno más interno, de las emociones, la historia, digamos, los estímulos que pudo haber recibido, pero también de lo externo, y cómo estos elementos van jugándose para motivar al estudiante hacia un determinado campo, ¿no? Pero que a veces también tienen que ver con elementos muy genéticos, muy de su historia, también de la propia familia. Entonces, todos estos elementos comportan o de alguna manera se van configurando en una red afectiva. Todos somos conscientes de cuánto uno está motivado, cuando uno se siente acogido en un proceso, cuando uno se siente parte de un proceso pedagógico, uno aprende, ¿no? Todos aquí recordamos seguramente a nuestros maestros de la primaria, de la secundaria, y todos recordamos justamente algo especial de un maestro, de un proceso pedagógico, de alguna enseñanza. ¿Y por qué? Porque está ligada a una emoción, ¿no? Porque me lo dijo en un momento muy particular, la emoción que conllevó hizo que se impregnara en mi memoria. Entonces, digamos, esta configuración emocional, afectiva, juega muchísimo en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso la disposición del maestro, ese encuentro, esa conexión emocional es importantísima y es valiosa. Luego tenemos una red, que es la red de reconocimiento, que es la que vamos a ahondar ahora, que tiene que ver básicamente cómo nuestro cerebro percibe el exterior, ¿no? Cómo percibe el entorno. Y cómo esto finalmente, y vamos a ver con todas estas redes que se interconectan en nuestro cerebro, van transformándose en un conocimiento utilizable, un conocimiento que va a ser compartido. Pero no es así de sencillo, hay una serie de conexiones al interno, hay una serie de procesos digamos, este componente humano que es el cerebro, que es realmente maravilloso.
Y hay una tercera red, que es la red estratégica, que es básicamente una red que tiene que ver con la planificación, con la organización, con las acciones ya mucho más concretas de trabajo en el entorno. Todo parte de un tema motivacional, si hay un tema afectivo, una conexión, luego cómo percibo y cómo trabajo esa comprensión, cómo se convierte en conocimiento y luego esto cómo finalmente termina arribando en cosas muy concretas. Y todas estas redes juegan en un momento de aprendizaje, ya sea presencial. Ahora que estamos en un contexto virtual, también estas redes también entran, digamos, a tallar. Bien, esto es importantísima. No son estas las únicas redes que van conjugándose en el cerebro, pero el DUA, digamos, dentro del proceso de aprendizaje son las más, digamos, importantes o las que tienen una mayor afinidad con todo este proceso más pedagógico. Y entrando ya un poco a las redes de reconocimiento, ya yo quería empezar un poco mostrándoles esta imagen, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, lo que vemos es, bueno, yo ese ejercicio lo hice también acá en casa y escuché varias respuestas. ¿Qué vemos? ¿No? ¿Qué vemos? Vemos y de verdad, las personas a las que yo les he compartido esto me decían, veo un tablero de ajedrez y veo allí también una barra y veo una barra verde, un cilindro verde. Muy bien. Y luego la segunda pregunta era, ahí hay dos letras, hay una A y una B, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿de qué color son? Y lo que me respondieron, pues yo misma respondí también cuando también me acerqué un poco a esta herramienta, a esta imagen, era la A está de color gris y la B está blanca. Entonces, bueno, además debo decir que aquí tenemos la fuente de donde esto es, digamos, un ejercicio que ha sido investigado y tiene toda una fuente atrás. Bien, entonces la respuesta automática fue la A es una caja negra y la B es una caja blanca. ¿Qué les diría, qué me dirían ustedes si les digo que eso no es cierto? ¿No? Que lo que estamos viendo es básicamente una ilusión óptica, que finalmente las dos cajas son negras, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero Rocío, que ajustate bien los lentes, parece que no has visto bien, porque yo veo blanco y negro. Y entonces, y yo les vuelvo a decir, las dos cajas son negras. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué nuestro cerebro distorsionó esta imagen? Lo que hemos visto ha sido una ilusión óptica. Definitivamente las dos cajas son negras. ¿Por qué pasó esto? Básicamente porque nosotros tenemos, digamos, ideas ya preconcebidas, patrones en nuestro cerebro que juegan inmediatamente cuando visualizamos algo y que al poder reproducirlo, que además esto se produce en unos momentos muy contados, esto definitivamente juega con los patrones establecidos que yo tengo. Y lo primero, ¿no? Y me pasó a mí y seguramente les va a pasar a ustedes también, lo primero que yo observé y la primera analogía que hizo mi cerebro, no mi vista, sino mi cerebro, es decir, esto es un tablero de ajedrez. Y por lo tanto el tablero de ajedrez es una caja negra, una caja blanca. Entonces, inmediatamente, este patrón preconcebido distorsiona la percepción que yo tengo y inmediatamente me hace decir, pero este es un tablero de ajedrez. Entonces, y bueno, finalmente es una ilusión óptica. Ahí les vamos a dejar el link porque hay una versión mucho más detallada de cómo es que los patrones, pero también juega aquí la luz del cilindro verde, genera una ilusión óptica que nos lleva a pensar que es un tablero de ajedrez cuando no necesariamente el tablero tiene esa configuración. ¿Ya? Entonces, así como el componente afectivo puede influir en lo que percibimos en el mundo exterior, nuestras expectativas respecto a lo que vemos pueden ser distorsionadas finalmente. ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Porque el entorno no está compuesto por información libre, aleatoria, sino por patrones predecibles, ¿no? Patrones predecibles que se van incorporando en nuestro cerebro a partir de ¿qué? De nuestras experiencias, de lo que vemos, de lo que hemos escuchado, en fin, ¿no? Entonces, todo este bagaje de experiencias se van configurando y se van guardando en la memoria de nuestro cerebro y
lo que finalmente nos van mostrando imágenes y volvemos a percibir, inmediatamente entran a jugar esos patrones y en algunos casos pueden hacer que podamos distorsionar, digamos, la imagen. Nuestro cerebro depende básicamente de los patrones e interactúa con ellos en su reconocimiento del mundo. Queríamos empezar con esta imagen, un poco para que ustedes dirán, pero ¿qué pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Pero si yo sigo viendo, digamos, un tablero de ajedrez. Ponemos este ejemplo justamente para poner en relieve lo complejo que pueden ser las redes al interior de nuestro cerebro y cómo juegan estas también en los procesos de aprendizaje, ¿no? De hecho, nuestro cerebro, y particularmente los lóbulos corticales posteriores, son los que han evolucionado y reconocen esos patrones ambientales. Ahora, estos patrones y que se almacenan en nuestra memoria no solamente tienen que ver con patrones visuales, ¿no? Como lo que nos ha pasado con el tablero de ajedrez, sino también hay patrones que tienen que ver con el olor. Por ejemplo, ahí está, ¿no?, el arroz, ¿no? Si yo sé que el arroz está descompuesto, tiene un olor, y ese olor se va a quedar impregnado en mi memoria. Y en algún momento determinado, eso lo voy a asociar cuando alguien me presente, inmediatamente el cerebro va a sacar ese patrón y lo va a poner en juego en mi percepción. También el sonido, ¿no? También un sonido, ¿no?, también puede irse generando como un patrón y se va a asociar a ¿no?, como aquí en la ambulancia, por ejemplo, ¿no? Ya todos tenemos un patrón preconcebido del sonido de una ambulancia, sobre todo nos llama a una emergencia. O también la textura, ¿no?, de los aguaimanto, esa textura, digamos, también ahí hay una memoria física del tacto que nos lleva ya a definir un patrón de textura y que va a entrar en juego cuando volvamos a tener una experiencia y nosotros va a sacar inmediatamente ese conocimiento previo, o el de la fruta, ¿no?, ya de manera visual de la fruta también que no está en buen estado. En fin, los patrones, como vamos a trabajar mucho hoy, los patrones ambientales tienen que ver con lo visual, tienen que ver con lo auditivo, pero son esos elementos que se van almacenando en nuestra memoria y que entran en juego definitivamente también en una experiencia de aprendizaje, en algunos casos, ¿no?, para hacer un reconocimiento rápido, pero también en algunos casos pueden distorsionar la percepción. Estas redes de reconocimiento tienen que ver básicamente con el qué del aprendizaje, ¿no? Es el corazón del aprendizaje, porque aquí está la percepción, está la comprensión. Y estas redes, digamos, tienen estas características, ¿no? Son básicamente especializadas porque tiene que ver con el reconocimiento de patrones que se dan en diferentes zonas del cerebro, y eso lo vamos a ver a continuación. Pueden ser heterárquicas, y ustedes dirán, Rocío, ¿y esa característica dónde salió? La palabra heterárquicas tiene o alude justamente a esos elementos que se pueden organizar al interior de algún concepto mayor, pero que no tienen una jerarquía al interior, ¿no? Entonces, esa característica que también está, digamos, aquí dentro del DUA, pero también es aplicable a otras disciplinas. Bien, las redes son heterárquicas porque nuestro cerebro predice qué patrones vamos a percibir y las expectativas también las afectan, ¿no? Es lo que básicamente ha pasado con ese tema del tablero de ajedrez. Y otra característica de estas redes de reconocimiento tiene que ver con la variabilidad, ¿no? Y esto alude básicamente a que percibimos de diferente manera las cosas, ¿no?, en este mundo. Y esto obedece a una serie de elementos, no solamente que tienen que ver con la historia, con la familia, sino también con cosas genéticas, también con configuraciones mucho más relacionadas, digamos, con la condición propia del cerebro, ¿no? Y esto nos lleva a que podamos tener cada uno fortalezas, que ya lo hemos visto en un momento determinado, ¿no? La diversa gama de fortalezas que podamos tener. También las dificultades. De repente hay una zona del cerebro donde no ha sido desarrollada lo suficientemente, digamos, estimulada, nos va a llevar a tener durante a lo largo de la vida algunas dificultades, y también, obviamente, las preferencias en el reconocimiento. Vamos a ir viendo un poco cada una. La primera característica tiene que ver con que estas redes son especializadas. Y aquí tenemos la figura, ¿no?, de dos cerebros. La primera, tiene que ver básicamente con haber recibido, digamos, un estímulo más con relación a lo auditivo.
¿no? Alguien ha hablado a esta persona. Y el otro cerebro ha recibido la información no con un canal auditivo, sino a través de un dibujo, a través de una lámina. Entonces, la activación del cerebro puede ser el mismo mensaje, pero aquí ha sido por un canal auditivo y aquí ha sido por un canal mucho más visual. Los focos que se han encendido en el cerebro no han sido los mismos, ¿no? Las zonas que se han encendido, con las que se ha percibido, no han sido las mismas. Entonces, allí nos lleva a mirar un poco, ¿no? Que el reconocimiento de los patrones ocurre en distintas zonas del cerebro, cada una de las cuales tiene una cierta especialización, ¿no? Entonces, el cerebro, en esa maravilla que hay de redes interconectadas, tiene una serie de zonas para cada estímulo que pueda venir del mundo exterior, ¿no? Entonces, la especialización, como en el caso anterior, no solamente está acotada a lo sensorial, ¿no? Al auditivo, a lo visual. Ahora, cuando miramos un dibujo, ya, o algo visual, inmediatamente se van a activar alrededor de 30 zonas distintas. ¿Ya? No una zona, 30 zonas distintas. Y es cada zona mirando una determinada especialización de esa imagen, ¿no? Que puede ser una zona mirando las líneas verticales, las líneas diagonales, el color, el movimiento, todo eso procesado de manera, digamos, en simultáneo. Todo eso ocurre, digamos, en microsegundos, y por lo tanto puede parecer imperceptibles a nosotros, pero es lo que finalmente ocurre en el cerebro. Y entonces esto nos lleva, digamos, a pensar que un proceso de aprendizaje se van a activar, ¿no? Y cómo nosotros vamos reconociendo en cada estudiante determinados espacios en los que ellos se sienten mucho más acogidos, mucho más cómodos, ¿no? Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué los docentes deben considerar importante la especialización, ¿no? Distribuida, esa especialización distribuida, que les digo, que cada zona del cerebro tiene una especialización al momento de percibir algo del mundo externo, y cómo todo este procesamiento se da de manera paralela, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros conocer ello? ¿No? En principio porque las imágenes del cerebro suelen revelar que las tareas aparentemente pueden ser sencillas, las consignas pueden ser sencillas y para todos. Estas consignas, por más sencillas que sean, van, digamos, dirigiéndose a diversas zonas del cerebro y que van en paralelo, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros comprender también que las tareas que podamos trabajar con ellos, la forma como vamos presentando la información, puede ser altamente complejo, ¿no? No es tan sencillo y varía de un estudiante a otro, ¿no? Básicamente porque el estímulo de cada zona cerebral también varía de un estudiante a otro. ¿Por qué otra razón? Porque también debemos conocer esta especialización de estas redes, es porque también nuestros estudiantes se van diferenciando de múltiples maneras y no solo en dimensiones generales, ¿no? Nuestros estudiantes no solamente podemos, digamos, diferenciarlos por el coeficiente, por las notas, por la cantidad de A's o de B's, que es los que va calificando cada experiencia de aprendizaje, en proceso, en inicio, o porque tiene, digamos, una calidad de atención mayor que la otra. Existen, digamos, diversas maneras y múltiples para diferenciarnos uno de otro, porque tiene mucho que ver cómo estas zonas en cada cerebro de cada estudiante van reaccionando ante una información, ¿no? Entonces, en ese punto, diseñar planes de estudios que van a tener ya, digamos, como anticipada la variabilidad es importantísima, ¿no? Entonces, porque cuando no hacemos esto, cuando hacemos definitivamente experiencias de aprendizaje, creo que en ese camino estamos todos homogéneos, pensando que todos los estudiantes puedan percibir, digamos, puedan reconocer, comprender de la misma manera, estaríamos eludiendo todo esto que acabamos de explicar de cómo se van activando las zonas del cerebro a un nivel muy especializado. Entonces, creo que ahí reconocer ello, ¿no? Conocer cómo
digamos, se produce este proceso, definitivamente nos lleva también a pensar en que tenemos que presentar diversas maneras, ¿no? Y que debemos acoger diversas maneras que ellas tienen también de presentar, de percibir la información, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser muy complejas para nuestros estudiantes, que para otros puede ser muy sencillo. ¿A qué se debe? Definitivamente, porque a nivel cerebral hay focos que se van, de alguna manera, por decirlo así, muy sencillo, se van prendiendo más rápido. ¿A qué obedece esto? A muchos elementos, ¿no? Que pueden pasar por la historia, por el estímulo, por esta ventana de oportunidades que se dan entre los 3 primeros años, de los 1000 días, de los que hemos hablado muchísimo, los que trabajamos en los que han trabajado o los que trabajan en intervención temprana, lo importante que es poder tener una intervención temprana. Esto definitivamente hace que los focos, digamos, las zonas en el cerebro puedan irse estimulando, ir preparando al estudiante para los procesos posteriores de aprendizaje. Bien. Otra característica de estas redes es justamente lo que yo les decía, es esta palabra complicada, que las redes de reconocimiento son heterárquicas, ¿no? Las redes de reconocimiento están interconectadas y se organizan pues de manera independiente, no tienen una jerarquía definida. Entonces, el ejemplo del ajedrez aquí justamente nos lleva a ello, ¿no? Nos lleva a ello cómo, y aquí hay toda una base, la neurociencia ha ayudado muchísimo en plantear estos elementos, nos permite acercarnos a ver cómo funciona el cerebro de nosotros, de nuestros estudiantes, y por qué percibimos de una manera, por qué hay forma y por qué hay cosas que aprendemos con mayor rapidez, por qué hay cosas afines que no son solamente muy libres, obedecen a una serie de elementos y, digamos, la aplicación justamente está en conocer un poco más cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, en el ejemplo del ajedrez, cómo allí ha jugado todo esto de los conocimientos previos, ¿no? Todos al mirar esa imagen, inmediatamente lo que hemos hecho es tomar el patrón que conocemos y el patrón definido, el patrón de la tabla de ajedrez, ¿no? Entonces, vemos un patrón así, inmediatamente el cerebro lo conjuga y cómo definitivamente distorsiona esa percepción, porque nuestra expectativa es que es una tabla de ajedrez y por lo tanto una caja es blanca, una caja es negra, pero un cuadrado negro, un cuadrado blanco, pero cómo esto definitivamente juega con la luz, con la luminosidad y en este aspecto bidimensional no nos permite una percepción, digamos, certera de lo que es realmente, ¿no? Entonces, todos estos elementos, si bien pasan muy rápido, ya, son las redes que entran en juego, juntan, ¿no?, de manera conjunta con los saberes, con los patrones generales que tenemos, en fin, ¿no? Nuestros cerebros constantemente prevén y predicen qué vamos a ver, qué vamos a oír, qué vamos a oler, qué vamos a degustar, ¿no? Porque se va jugando en función a estos patrones. Estas expectativas, ya nosotros decíamos, esta es una tabla de ajedrez, ¿no? Nuestra expectativa es que era una tabla de ajedrez, porque el patrón que teníamos era ese, ya, pero no necesariamente esa expectativa estaba jugando con la realidad, ¿no? Entonces, para facilitar el reconocimiento, nuestro cerebro se vale ¿de qué? Del contexto, los conocimientos previos, experiencias en general, ¿no? Entonces, una característica importante de esa red de reconocimiento es justamente su interconexión, ya, la rapidez y la fluidez con la que estos juegan, no hay un patrón jerárquico definido, son heterárquicos y se interconectan. Otra característica, y creo que es fundamental, y creo que es un poco el corazón de la propuesta DUA, tiene que ver básicamente con el carácter distribuido del reconocimiento, aquella que tiene repercusiones profundas en la variabilidad. Es decir, hemos visto básicamente que nuestro cerebro se activa en diversas zonas, ¿no? Digamos, el reconocimiento está distribuido en diversas zonas de nuestro cerebro y por lo tanto esto genera una variabilidad en el aprendizaje. No todos, al percibir una imagen, al recibir una información, se van digamos, a activar en la misma medida, ¿no?, y en la misma intensidad las zonas del cerebro. Pues eso hace definitivamente que los estudiantes en el momento de aprender tengan diversas maneras. Y eso es
conocido, lo conocemos como la variabilidad en el aprendizaje, ¿no? Todos los cerebros comparten la misma arquitectura, ¿verdad? La anatomía, el tamaño, la conectividad, pero las redes de reconocimiento varían mucho, ¿no? Y varían básicamente por elementos externos que tengan que ver digamos, con los estímulos, pero también con elementos internos que tienen que ver con lo mismo, con lo genético, que tengan que ver también con la historia, con las relaciones al interior de la familia, cómo se van construyendo sus saberes previos, en fin, ¿no? Entonces, varía muchísimo. Entonces, pero estas redes de reconocimiento son las que se activan en el momento del aprendizaje y si hay un concepto clarísimo es que es distinto uno del otro. Un ejemplo claro, por ejemplo, y aquí está la figura de nuestro gran Albert Einstein, ¿no? La corteza de reconocimiento del cerebro estaba asignada de una manera muy fuerte, ¿no? Y desproporcionada, como dice la ciencia, a la cognición espacial, ¿no? Entonces ahí estaba el foco. Había un foco muy importante que le permitía a él tener, digamos, una percepción y adelantarse muchísimo y proponer teorías con respecto al espacio, porque había un foco del cerebro el cual tenía él digamos, una mayor proporción debido a estímulos, a historia genética. En realidad hay muchísimas cosas que pueden haber entrado en juego. Pero él tenía dificultades para reconocer los patrones de letras, las conexiones entre sonidos y símbolos que se requieren, por ejemplo, para la lectura. Y esto que de alguna manera por historia lo sabemos, él era un alumno, no era, digamos, en el patrón de buen alumno, no era realmente de los alumnos de mayor rendimiento. Es más, tenía muchas dificultades para el aprendizaje. Pero era un genio visualizando los fundamentos más profundos de la física, ¿no? Entonces hay una zona de su cerebro que definitivamente estaba asignada con una mayor cantidad de estímulos previos o bueno, genética también, en fin, una serie de elementos. Eso nos lleva un poco a ver la variabilidad y lo complejo que puede ser un aula de clase, 20 estudiantes, 30 estudiantes, con, digamos, redes de reconocimiento que están destinadas o están en función básicamente a una serie de elementos internos y externos. ¿Cómo esto nos ayuda, digamos, cómo entender esa variabilidad nos ayuda en el proceso de aprendizaje, ¿no? Las redes de reconocimiento varían de persona a persona y eso también tiene una incidencia en este tema de las fortalezas, de las dificultades y las preferencias que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros este año hemos trabajado en nuestra evaluación psicopedagógica, pusimos un primer foco en las fortalezas, ¿no? En esas fortalezas y pusimos inclusive la gama. Ya, yo los invito a revisar otra vez el instrumento, la gama de fortalezas que puede tener un estudiante, que pasa por una serie de elementos de habilidades propias, habilidades aprendidas en casa, en el entorno, en la comunidad, en fin, pero que van a entrar en juego también la diferencia que puede tener de un estudiante con otro, ¿no? Entonces, ser conscientes de esas diferencias nos ayuda como docentes a brindar apoyos y potenciar básicamente las habilidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, conscientes, nosotros en el día a día, nosotros conocemos a nuestros estudiantes, ya sea en lo presencial, ahora en lo virtual, sabemos, ¿no? Por intuición, por tino pedagógico, porque vamos conociendo, y más si hemos sido la pedagógica, mucho más, vamos conociendo y sin tener de pronto una explicación muy científica de qué zona de su cerebro es la que más se activa, creo que sí tenemos un conocimiento previo de qué formas son las que él prefiere o aprende más, o qué elementos son las que le gusta aprender. Entonces, eso, si bien ya lo tenemos de manera intuitiva, esto, al conocer un poco los fundamentos de la habilidad, nos lleva también a tener una opinión mucho más certera de conocer a nuestro estudiante de manera individual y a partir de ese conocimiento poder ir diseñando también experiencias de aprendizaje que contemple esas diferencias, ¿no? De repente hay puntos comunes entre estudiantes y poder ahondar en ellos también, ¿no? También, básicamente, crear esos entornos de aprendizaje que sean flexibles para no limitar las oportunidades de aprendizaje a nuestro o a ningún estudiante. Estas redes de reconocimiento, que son básicamente el qué del aprendizaje,
permiten al cerebro, ¿no? ¿Qué permiten? ¿En qué ayudan estas redes de reconocimiento? Primero, identificar información, ¿ya? En manipularla, en procesarla para aprenderla. Esas redes que entran a tallar aquí, que son especializadas, que son etárquicas, que son variables, en fin, o que van en función a la variabilidad, nos ayudan a ello, ¿no? Y también a buscar y crear patrones de reconocimiento, ¿no? Los pequeños, los niños desde muy temprana edad van justamente trabajando en función a esos patrones, ¿no? A todo lo que recibe de los padres, de los hermanos, se van configurando esos patrones que luego entran en juego al momento del aprendizaje, ¿no? Esas experiencias. Es por eso, y otra vez aquí con el tema de la intervención temprana, ¿no? Esta ventana de oportunidades, estos 1000 días que se hablaba de cuán importantes son, porque justamente, ¿no? Nunca el cerebro va a evolucionar tanto como en esos 3, 4 primeros años de vida. Esas ventanas de oportunidad que se abren, donde la sinapsis y las neuronas van conjugándose, ayudan muchísimo. Y como nosotros, como familias, como docentes, ¿verdad? Como familiares, podemos ayudar en ello, ¿no? Entonces, un primer elemento tiene que ver con las rutinas, tiene que ver con el entorno afectivo, tiene que ver con el ir presentando una serie de experiencias con respecto al tacto, con respecto también a lo visual. ¿Por qué? Porque le vamos generando patrones allí. ¿Cuán importante es esto para trabajar luego elementos ya mucho más complejos de aprendizaje, ¿no? Y en esto, digamos, la neurociencia ha avanzado muchísimo. En esto, por ejemplo, que parece tan elemental, que es el hecho de que los niños puedan gatear, ¿no? El hecho que es un ejercicio tan sencillo que a veces algunas madres definitivamente optan por no hacerlo, por una serie de elementos más de salud, en fin. Pero cuán importante es este ejercicio, ¿no? Del gateo, porque te permite ir asentando una serie de seguridad y otra serie de elementos también a nivel cerebral que lo van preparando para el aprendizaje. Y así puedo listar una serie de elementos que ayudan justamente y que cuando ya el niño está inicial en primaria, entra, digamos, con unas redes de reconocimiento mucho más estimuladas, con mucho más experiencias, con mucho más patrones adquiridos que les permiten, digamos, entrar en un proceso mucho más, con más armas en todo caso, ¿no? Entonces, que les permite a ellos también ir conjugando e ir aprendiendo día a día. Y ya para finalizar un poco el qué del aprendizaje, cuando hablamos del qué se aprende, se activa las redes del reconocimiento porque entra a tallar ahí 3 elementos que lo vimos al inicio cuando vimos la pauta DUA, que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con la comprensión, ¿no? Entonces, es muy importante, y aquí va un poco el mensaje, cómo podemos, cómo estos elementos que acabamos de ver, cómo finalmente van traduciéndose en acciones muy concretas en el día a día del docente. Y un primer elemento es entender que mis estudiantes son distintos uno del otro. Y no solamente porque tienen un nombre distinto, porque tienen un origen distinto, sino porque tienen toda una configuración cerebral y de redes al interior distintas y que obedecen a una serie de elementos. Ese es un primer punto. El reconocer la complejidad de las diferencias, ¿ya? Es un punto importantísimo. ¿Qué nos ayuda a mirar esa diferencia entre uno y otro? En el caso de nuestros chicos con discapacidad, la evaluación psicopedagógica es un elemento importantísimo que me permite, por lo menos desde la mirada mucho más docente, poder conocerlos, ¿no? Y también cómo estos factores familiares y personales y de salud entran a tallar, y esto nos permite también tener una idea y saber cómo luego yo voy a responder a ello, ¿no? Ese es un primer elemento, conocer la variabilidad y la complejidad de diferencias de uno y otro de mis estudiantes. Un segundo elemento es, conociendo ello, es importante presentar una serie de elementos diversos para que, dada la complejidad de mis estudiantes, ellos puedan sentirse hallados en una forma determinada de poder percibir o devolver una evidencia, no presentar evidencias
digamos, homogéneas para el salón, sabiendo ahora que las redes, digamos, son complejas y que las zonas del cerebro se activan de diversas maneras para una tarea muy sencilla. Entonces, lo más importante es poder presentar diversidad de formas para presentar una evidencia, diversidad de formas para presentar o para percibir una información. Entonces, eso va a poder tener una gama y donde la variabilidad del estudiante puede identificarse con una en particular, ¿no? Eso, y bueno, importantísimo también tener en cuenta que los patrones que ellos van conjugándose van también adquiriéndose día a día y que es importantísimo por ello presentarles digamos, una complejidad, una variabilidad de experiencias también al presentar las situaciones problemáticas, al presentarles lecturas, a presentar experiencias, porque eso también los lleva a ir identificando patrones, que también es algo fundamental justamente en esto de ir conociéndolos a través de sus redes de reconocimiento. Bien, esta es un poco la parte un poquito más compleja, más teórica. Les vamos a pasar el link para ustedes puedan complementar esto con lecturas mucho más que tengan que ver ya con las configuraciones más, de pronto, más científicas. Hemos querido aquí tenerlo de una manera mucho más ágil. Pero esto, y hay una segunda parte, donde cómo todo ello es a partir de nuestras experiencias del día a día, cómo estos elementos podemos fortalecerlos. ¿Cómo fortalezco la percepción? ¿Cómo fortalezco la comprensión de mis estudiantes en mi día a día, que es las experiencias de aprendizaje? Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Me dices en qué momento? Ya, muy bien. Agradecemos a Rocío por su enriquecedora presentación que contribuye en nuestro actuar docente, al hacer posible entender la importancia del diseño universal del aprendizaje, principalmente hoy, centrada en las redes de reconocimiento, que parte de la idea de que los estudiantes son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Muchas gracias, Rocío. Quiero agradecer a todos los participantes de las diversas regiones que nos acompañan. Quiero agradecer a San Martín, a Tacna, a Tumbes, a Huaraz, a Lima Metropolitana, a La Libertad, a nuestros amigos de Ica, Amazonas, Loreto, Ancash, ¿no? Tocache, Cajamarca, Cusco. Gracias por estar en estos momentos acompañándonos. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar a este segundo bloque, destinado a identificar elementos para fortalecer la percepción del lenguaje y la comprensión. Para ello, ya contamos con la presencia de César Quintana, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial, Bienvenido, César. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Elizabeth. Qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes a nivel nacional, como siempre, en esta transmisión que hace posible que los docentes podamos estar aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y fortaleciendo nuestras capacidades para hacer un trabajo más efectivo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y bueno, la primera parte ha sido, creo que, bastante rigurosa, Rocío, al momento de poder plantear la importancia que tiene el diseño universal del aprendizaje y cómo esto tiene una base más bien desde la neurociencia, ¿no es cierto? O sea, no es un tema solamente que tiene que ver con una normativa, digamos, ¿no? Ya hay una norma y hay que empezar a hacerlo, sino que tiene un fundamento científico, un fundamento que hace que nosotros en nuestro desarrollo como profesionales podamos ir asumiéndolo también, ¿no es cierto? Porque hay toda una base científica. Muy bien. Y como bien lo explicaba Rocío, cómo finalmente se va aterrizando en lo que hacemos los docentes cotidianamente, ¿no? Es decir, cómo vamos trabajando todo este marco que significa el diseño universal del aprendizaje en
cada experiencia de aprendizaje, ¿no? Ustedes saben que la experiencia de aprendizaje, cuando hablamos, es todo un proceso, ¿no es cierto?, que empieza y puede durar semanas, meses, pero también hay experiencias muy pequeñas que finalmente se traducen estas experiencias grandes en experiencias cada vez más pequeñas, ¿no es cierto? Y entonces la idea es cómo vamos a tener que incorporar todos estos conceptos clave, ¿no?, del aprendizaje en términos de DUA, para poder responder a esa variabilidad, a esas diferencias que son innatas, que son necesarias reconocerlas como docentes en nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Muy bien, entonces van a permitirme compartir la pantalla para poder presentar de qué manera podríamos realizarlo. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar, como les decía, a trabajar un poco estos elementos, en este caso para fortalecer, como bien ya lo dijo Rocío, una de las principales redes, ¿no es cierto? Estas redes que tienen que ver con la representación, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de los elementos para fortalecer justamente la percepción y la comprensión en las experiencias de aprendizaje, ¿ok? Entonces, y nuevamente aquí, ¿no? Tenemos aquí al frente nuestra pauta del DUA, que creo que ya debería ser un tema recurrente, el tener ya en todos nuestros materiales pedagógicos esta pauta DUA que nos va a ir dando las pistas, ¿no?, para poder hacer que nuestras experiencias sean enriquecedoras de verdad y responda a cada una de las características de los chicos. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, su objetivo es ayudar a que los estudiantes puedan convertirse en estudiantes expertos. ¿Y eso qué significa? Somos eternos aprendices, ¿no es cierto? Aprendices expertos, en realidad, estudiantes expertos, profesionales expertos, somos aprendices expertos, ¿no? También que los estudiantes lleguen a ser estudiantes decididos, motivados, que tiene que ver con la primera parte que está en verde, que son las redes de compromiso, pero también que sean ingeniosos y conocedores, que tiene que ver justamente con lo que hoy estamos desarrollando en este webinar, que tiene que ver con el reconocimiento de la información, ¿no? Y finalmente, que lo que queremos es estudiantes decididos, ¿no es cierto?, estratégicamente decididos y orientados hacia objetivos, ¿no? Y esto tiene que ver con la siguiente red, que tiene que ver con la acción y con la representación. Entonces, nosotros nos vamos a focalizar hoy en estas redes de representación de reconocimiento, ¿no?, que están representado por las cortezas, como ya bien lo ha explicado Rocío, por la corteza sensorial, ¿no? Esa parte de cómo nosotros vamos a percibir esta información. Y como ustedes ven allí en esta pauta del DUA, está organizada pues de manera vertical y de manera horizontal, ¿no? Y cuando nos enfocamos en cómo está organizada de manera vertical, vemos que para el trabajo de estas redes de reconocimiento transita por un proceso que tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el lenguaje y los símbolos y tiene que ver con la comprensión. Estos, digamos, tres ámbitos del desarrollo de esta pauta finalmente se traducen en estos niveles, ¿no? La primera, la percepción, está relacionado al nivel del acceso a la información. Y ahí lo podemos ver reflejado, ¿no es cierto? La segunda, el lenguaje y los símbolos, está relacionado con el nivel de la construcción, ¿no es cierto? Y finalmente, la comprensión, que está relacionado a la interiorización o internalización, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que creo que es importante empezar a reconocerlos, ¿no? ¿Qué cosa significa reconocimiento? ¿No? La Real Academia de la Lengua, el RAE, nos dice, reconocer quiere decir volver a presentar, ¿no es cierto? Es decir, volver a hacerme una imagen de un concepto, de una palabra, de un objeto. Entonces, ¿cómo yo represento esto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a través de las palabras y de los símbolos, voy a volver a reconocerlo, ¿no es cierto? A reconocer. Entonces, y para eso hay todo un proceso que hacer, y ese es el punto vital al cual les invito a poner atención ahora, ¿ya? Entonces,
¿Qué elementos debemos de considerar, debemos de tener en cuenta para que de pronto se desarrolle esta facultad de representar, ¿no es cierto? En principio hay que decir que desde CAST, ¿no? Se señala, ¿no?, que no existe en realidad un medio ideal, ¿no?, para presentar la información a nuestros estudiantes, no uno solo. Entonces, de allí la importancia de proporcionar la información en algo muy importante: formatos distintos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes en la manera de percibir, de comprender esa información que quiero transmitir, esa información que quiero presentar, y por esto se pueden ofrecer distintas opciones para abordar contenidos a través de diferentes canales de percepción, ¿no? ¿Y cuáles son esos canales de percepción que normalmente tenemos nosotros como seres humanos, nuestros estudiantes, ¿no? En principio, el canal visual, ¿no es cierto? Todo lo que entra por los ojos, todo lo que nosotros podemos ver, los colores, las formas, etcétera. Pero también el canal auditivo, ¿no? Es decir, todo lo que significa el sonido, ¿no? Esas palabras, ¿no es cierto? La música, etcétera. Y también el canal kinestésico, ¿no?, que tiene que ver con cómo cogemos las cosas, cómo las vamos percibiendo desde nuestra piel, desde nuestra manera de sentir, ¿no es cierto? Entonces, esos son canales a tener en cuenta cuando hablamos de representación, ¿ok? Entonces, les decía de que hay un proceso, y este proceso de la construcción de las redes de reconocimiento, en principio, vamos a empezar haciendo que el estudiante pueda percibir la información. Ese es el primer punto, ¿no? ¿Cómo yo voy a ayudar como educador, como maestro, a que mi estudiante perciba esta información que trato de darle, que trato de proporcionarle, ¿no? ¿Cómo va a percibirlo? Un segundo momento, tengo que pensar en cómo va a construir para que logre reconocer, para que logre representar mentalmente, cómo va a construir un lenguaje, ¿no es cierto?, que lo va a ayudar en ese proceso. Y finalmente, cómo va a comprender, ¿no? El tema principal es acá cómo va a comprender en todo este proceso la información que yo voy a dar. Entonces, cuando hablo de percibir la información, les decía de que hay canales para hacerlo, ¿no es cierto? Y la pregunta frente a ello sería, ¿no?, ¿cómo puede mi estudiante percibir esa información? ¿No? ¿Existirá un solo medio ideal para presentar toda la información? ¿Puedo presentarle a mi estudiante la información en diferentes formatos? Son preguntas interesantes a hacernos, porque normalmente en las experiencias de aprendizaje, por tradición dentro de nuestra educación, se ha pensado que la información que voy a transmitir a mi estudiante, ¿no es cierto?, va a ser siempre a través del texto escrito, ¿no? Y eso ha sido el 90%, digamos, de las experiencias por las cuales hemos transitado, ¿no? Entonces vamos a conocer algo y lo que se nos da con frecuencia es un texto escrito, ¿verdad? Pero no estamos pensando justamente en que el texto escrito como tal puede ser accesible para algunos, pero no para todos, ¿no es cierto? Y por tanto, perdemos oportunidades en términos de aprendizaje para que el estudiante, las personas puedan comprender al máximo toda esta información cuando les restringimos a un solo canal, ¿verdad? Entonces, allí surge la necesidad de poder pensar en cómo puede mi estudiante percibir la información entonces, ¿no? ¿De qué maneras? Y ahí traigo a colación también lo que inicialmente se había planteado en la primera parte de la ponencia, que es importantísimo para contestar esta pregunta, conocer a mi estudiante, ¿no es cierto? Conocer de qué manera él percibe esta información. Hay algunos que son más kinestésicos, obviamente, que son más movidos y que a través justamente de esta posibilidad puede lograr comprender información. Hay otros que a través de los medios visuales pueden hacerlo más fácilmente y otros que lo pueden hacer a través de medios audibles, ¿verdad? Y más si lo focalizamos en términos de reconocer que dentro del aula es natural que pueda tener un estudiante con alguna condición de alguna discapacidad. Por ejemplo, puede ser un estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, de hecho, yo como docente tengo que ver de antemano, y eso es el DUA, anticiparse, qué barreras puede tener mi estudiante, ¿no es cierto?, para yo ofrecerle esta información en los canales pertinentes,
¿verdad? Entonces, si tengo un estudiante con discapacidad auditiva, jamás puedo poner un video sin poder hacer la interpretación adecuada de lo que se está tratando de decir en ese video, ¿verdad? Entonces, todas esas necesidades, ¿no es cierto?, que mi estudiante refleja, ¿no es cierto?, en su aprender, tengo que conocerlos, ¿no? Para que justamente pueda yo hacer estas anticipaciones en mi diseño, ¿no es cierto?, de mi sesión, ¿no es cierto?, en toda esta experiencia que yo voy a trabajar para que pueda responder justamente a las características, sean individuales, sean de grupo, etc. Muy bien. Entonces, son 3 las preguntas que tenemos como reto para ir profundizando en el tema, ¿no? ¿Cómo puede mi estudiante percibir la información? Punto 1. Si existe un medio ideal para presentar esta información y si puedo presentarle a mi estudiante la información en diferentes formatos. Creo que las respuestas son bastante obvias, ¿no es cierto? ¿Cómo puede entonces mi estudiante percibir la información? Entonces, les hablábamos y les decíamos de que hay recursos, ¿no es cierto? Recursos visuales, ¿no? En este caso tendríamos que considerar, por ejemplo, tamaños, ¿no es cierto? Los colores, los contrastes que son importantes para los niños con baja visión, por ejemplo, ¿no? El video para los chicos muy visuales, la animación también, que es importantísimo que un estudiante pueda hacerlo, pueda ver, ¿no es cierto? Material impreso y también material que tiene que ver, y ahí ya se conecta con lo kinestésico, material que lo tenemos tecnológicamente, ¿no? Que podemos nosotros interactuar con estos materiales y que lo vamos a ver más adelante como en Aprendo en Casa hay todos estos materiales y que no es necesario inventar nada, ¿no? Entonces, es importante considerar que al momento de resolver esta pregunta, ¿cómo puede mi estudiante percibir la información? Por lo menos tenemos 3 recursos, ¿no es cierto? Los visuales, los audibles, que tiene que ver con todos los sonidos y considerar allí las cuestiones de la velocidad, cuando yo hablo, ¿no es cierto? Cuando transmito una información, hay personas o docentes que hablamos muy rapidito y que de repente el estudiante no puede captar, ¿no es cierto? Entonces tengo que medir la velocidad de cómo yo estoy trasladando esta información, el volumen, ¿no? La modulación de esos sonidos, ¿no es cierto? Y recursos kinestésicos, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal, el tacto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos recursos son importantes para poder hacer que mi estudiante pueda percibir la información. Ojo, entonces, no estamos hablando de un solo canal. Tampoco estamos reduciendo a que tú te fijes en un estudiante, en uno solo, porque tiene una discapacidad. No. Estamos hablando de que como docentes empecemos a abrir nuestras posibilidades y decir, en mi sesión de hoy día, por ejemplo, voy a incorporar recursos visuales por un lado, por otro lado recursos audibles, por otro lado recursos kinestésicos, porque de esa manera garantizo que los aprendizajes puedan ser... se aseguren los aprendizajes respondiendo justamente a que los estudiantes puedan captar la información mejor por alguno de los medios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué elementos para percibir al momento de hablar de elementos de percibir la información, qué aspectos tenemos que no dejar de contemplar, ¿no? Les decía de que hay necesidad de mostrar información en un formato flexible y variado, ¿no es cierto? El tamaño de texto, las imágenes, los gráficos, las tablas u otro contenido visual. Por ejemplo, ¿no? Para un estudiante, para una persona de baja visión, entonces estos textos de contraste son importantes, ¿no? Porque va a resaltar la manera como va a percibir la información, ¿no es cierto? También tenemos aquí, por ejemplo, estos textos que nos presenta la información, la palabra, de manera más ajustada a la característica de un estudiante con baja visión, porque el texto ahí es grande y permite al estudiante con baja visión poder mirar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero también podemos usar otros recursos, como una infografía, que ayuda mucho a cualquier estudiante, a cualquier persona a entender un concepto, a entender una noción que quiero yo transmitir, ¿no es cierto? Pero por supuesto también hay otro tipo de
de recursos que debo usar pensando en esa variabilidad, y es necesario ponerlo como una alerta, ¿no es cierto? Entonces hay necesidad de mirar estos aspectos que nos va a ayudar a cómo se facilita esta información al estudiante, ¿no? Contrastes entre el fondo, el texto, la imagen, el color utilizado, el énfasis, ¿no? Para la entrega de la información en algún momento hay que subrayar, hay que destacar una palabra, etcétera, ¿no? Tipo de letra, ¿no? O la fuente utilizada, ¿no? Como material impreso, ¿ya? Lo que les decía hace un momento, es decir, el tipo de letra que debo usar, ¿no es cierto? Para que sea accesible toda esta información. Entonces, fíjense ustedes que estas son algunas consideraciones que yo estoy seguro todos lo conocen, pero que de pronto se nos pierde en este proceso de la planificación de nuestras actividades, ¿no es cierto? Y que hay que, en todo caso, recordarlo para poder traerlo, porque eso es lo que nos plantea el DUA. Entonces, ¿cómo vamos a... ¿qué cosas hay que considerar cuando hablamos ya en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y aquí yo quiero detenerme porque hay un tema importantísimo, ¿no? Les decía de que en Aprendo en Casa ya existen los materiales, ¿no? Están allí un conjunto de materiales adaptados, ajustados, ¿no? Y que está allí para que nosotros podamos echar mano y podamos hacer que nuestras sesiones de pronto se vuelvan más significativas, relevantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de las experiencias de aprendizaje, construyo mi comunidad a partir del Bicentenario, es la experiencia número 7, ¿ya? Entonces, obviamente aquí vamos a encontrar un video, ¿no es cierto? Con interpretación incluso para los estudiantes que no escuchan y pueden hacerlo a través de la lengua de señas, ¿no es cierto? Pero también en recursos adaptados encuentro otro tipo de materiales que son visuales, ¿no? Y que ayudan no solamente a un estudiante, en este caso, con alguna característica de TEA, sino ayuda a todos, ¿no? Porque puedo hacer que toda la información se traslade de manera más amigable al estudiante, ¿no? Entonces, en esta sesión, ¿no es cierto? En esta experiencia, perdón, de quinto y sexto grado, también hay gráficos, también hay ayudas visuales que nos pueden ayudar muchísimo a trasladar todo lo que yo voy a incorporar en la experiencia, ¿no? Entonces, fíjense que hay elementos que no podemos perderlo de vista, ¿no es cierto? Y que están allí, ¿no? Hay necesidad de explorar, hacer clic y decir, a ver, ¿qué materiales hay aquí? Y pensar sin prejuicios, ¿no? No pensar que los materiales adaptados solo son para los estudiantes con discapacidad. Son sí para ellos esencialmente, pero esos materiales también pueden servir para los demás. Ese es un principio importante a tomar en cuenta, ¿no? Muy bien. Un segundo aspecto es facilitar también la información a través de canales auditivos, pero también es importante reconocer que no todos aprenden por canales auditivos, ¿verdad? No todos aprenden a través de los audios, ¿ya? Es siempre ir midiendo como que en un balance, ¿no es cierto? El sonido es una manera particularmente eficaz de transmitir el impacto de la información, ¿no es cierto? Las explicaciones, debates, músicas, audios, etcétera, ayudan a comprender algo, pero no es todo, ¿no? Si nosotros reduciéramos esta transmisión de información, ¿no es cierto?, a un canal, estaríamos no permitiendo el enriquecimiento de esta información hacia los demás, ¿no es cierto? Entonces, hay necesidad de abrir y para ello hay necesidad de proporcionar otro tipo de fuentes. En este caso, proporcionar diagramas, por ejemplo, visuales, que ayudan muchísimo a sintetizar información. Puedo poner anotaciones, ¿no? Organizadores gráficos que sintetizan muy bien cualquier tipo de información. Y también proporcionar equivalentes, ¿no? Equivalentes visuales o táctiles, ¿no? Por ejemplo, las vibraciones para efectos de sonido o alertas. Qué importante es reconocer que un estudiante con discapacidad auditiva no puede escuchar, pero sí puede sentir las vibraciones y a través de ello pueda crearse justamente esta representación de lo que yo estoy queriendo transmitir, ¿verdad? Entonces, hay
hay formas de cómo hacerlo. Muy bien, continuamos. ¿Qué ejemplos tenemos aquí en Aprendo en Casa para echar mano? ¿No? Aquí recurro nuevamente a lo que ya se encuentra en Aprendo en Casa, muchos materiales, trabajado mucho esfuerzo, comprometido allí. Y entonces, esto es ya otra experiencia, el recurso o la experiencia de aprendizaje que tiene que ver con la cultura alimentaria saludable, ¿no es cierto? Y una experiencia que está para el tercero y cuarto grado. Entonces, allí encontramos, por ejemplo, audios, ¿no? Solo audios, ¿no? Entonces, este audio, escucharlo simplemente, te ayuda a poder entender la información. Entonces, yo puedo ofrecer audios sobre esta experiencia de aprendizaje, solo audios, pero también de pronto puedo ofrecer información visual, ¿no es cierto? Información visual que lo ayuda a concebir mejor esta experiencia de aprendizaje. Entonces, no limita, ¿no es cierto? Una no limita a la otra, ¿ya? Entonces, esa es la invitación en concreto, ¿no es cierto? Cómo voy reconociendo estas formas que ya existen de estas herramientas, ¿no es cierto? Estas posibilidades que tenemos para hacer accesible nuestra información. Muy bien. Un tercer punto tiene que ver con cómo yo facilito información visual, ¿no? Les decía, no solamente basta la información auditiva, ahora hay necesidad de ver también la información visual. Pero si me restrinjo nuevamente a todo lo que es visual y dejo de lado todo lo que es audible, también caigo en ese mismo error, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de información visual, entonces estamos hablando de cómo voy a presentar la información a mis estudiantes a través, por ejemplo, de un esquema, como lo vemos a la derecha en el lado superior, ¿no es cierto? Un título de un cuento, ¿no es cierto? Cómo yo puedo hacer a través de este gráfico, ayudar a entender cuáles son los personajes, ¿no es cierto? Estoy trabajando un esquema que es visual y que ayuda mucho en la comprensión, ¿ya? Pero eso será suficiente. Estoy dándole por un canal, el canal visual, pero también puedo empezar de pronto a darle el otro canal, el canal audible, ¿verdad? Entonces complementa esa información. Acá vemos un recurso importante también, que es una infografía, ¿no es cierto?, que ayuda muchísimo a sintetizar toda la información y que de pronto es importante reconocerlo, ¿no?, como un recurso valioso, pero que no es el único, ¿no? Entonces, echemos mano de estas posibilidades que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, hay necesidad de proporcionar también, entonces, pistas auditivas para conceptos clave, y transiciones en información visual, ¿no es cierto? Entregar de forma oral las orientaciones para desarrollar las tareas, utilizar textos grabados, ¿no es cierto? Para que el estudiante pueda, en el momento que lo requiera, volver a repetir este audio, ¿no es cierto? Y eso permite que la información que yo quiera trasladar al estudiante finalmente llegue a él, ¿no? Por los canales que a él le son propicios, que le son más importantes o necesarios, ¿ya? Y así se vaya generando esta representación en estas redes que nos toca en esta pauta DUA. Muy bien. Nuevamente aquí hay otros ejemplos que he rescatado desde Aprendo en Casa y que son experiencias de aprendizaje, ¿no? Nuevamente en la misma experiencia del tercer y cuarto grado, la séptima experiencia, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la cultura alimentaria saludable. Entonces, fíjense ustedes, hay un recurso allí en Aprendo en Casa que son estas infografías, ¿cierto? Entonces, yo echo mano a esta infografía para trasladar una síntesis de toda esta información, pero de pronto también he hecho mano, ¿no?, de este video que me entrega información visual, pero también me entrega información escrita, ¿no es cierto? Y si tengo un estudiante con discapacidad auditiva, también me entrega información con interpretación en lengua de señas peruana, ¿verdad? Y también, por supuesto, les decía hace un momento que podemos encontrar en Aprendo en Casa elementos como estos, que son interactivos justamente para los kinestésicos, ¿no es cierto? Que te permite interactuar, no solamente es ver, ¿no es cierto?, pasivamente, sino que aquí haces clic
y de pronto vas tú manejando la información, ¿no? Hacemos clic aquí, entra, abre, te da una guía, ¿no es cierto? Hay esa información, hay esas posibilidades. Entonces, aquí nuevamente hay un ejemplo desde Aprendo en Casa de cómo abrimos estos canales distintos para la información de nuestros estudiantes. En este proceso de construcción de la representación, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un primer punto tiene que ver con cómo yo percibo la información. Entonces, todo lo anterior que acabamos de explicar tiene que ver con cómo yo percibo esa información. El segundo momento, la segunda transición, tiene que ver con cómo ayudamos a los estudiantes a trabajar el lenguaje, ¿no? Esto es importante para apropiarse del conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un signo puede representar para unos algo, mientras que para el otro puede ser distinto, ¿no es cierto? Entonces hay necesidad de ayudar a los estudiantes a que puedan elaborar el lenguaje, a que puedan reconstruir esto, decirlo de una manera, ayudarle a que pueda esta información que hemos trasladado hace un momento por distintos formatos, puedan ahora de pronto reconfigurarlo, y ese es el segundo nivel de la pauta DUA, de cómo ayudo a construir, ¿no es cierto?, esta representación que finalmente quiero. Entonces, ¿cómo lo ayudo a construir? En este caso, en este momento, es a través de elementos que tiene que ver con nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Y precisamente aquí hay algunas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Es importante en este proceso del lenguaje, por ejemplo, desarrollar el vocabulario, ¿no? Esta necesidad del vocabulario tendría que estar asociado, por ejemplo, a situaciones más visuales, ¿no? Y lo vemos allí en la parte derecha de nuestra presentación. Cuando hablamos de algo, es importante que también se refleje en algo visual. Esto le ayuda a entender mejor y a elaborar lenguaje, ¿no? Sobre todo para estudiantes que puedan tener algún déficit, ¿no es cierto?, para poder comprender. Entonces hay necesidad de ayudarnos de maneras visuales para que logre finalmente elaborar un lenguaje y finalmente va a llegar a la comprensión. Entonces, el siguiente paso justamente es cómo yo promuevo la comprensión lingüística de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? No es lo mismo decir la palabra riego, de repente no lo va a entender un niño, pero si yo le doy un apoyo, ¿no?, que es un dibujito, ¿no es cierto?, donde hay una persona regando, logro hacer que el estudiante pueda reconocer, es decir, volver a conocer, ¿no es cierto? Riego, ya persona echando el agüita. Eso es la representación, cómo yo voy ayudándole al estudiante en este momento a representarse esta palabra, ¿no es cierto? Y cómo a formular esta palabra para que pueda finalmente conectar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, por otro lado, es importante la comprensión lingüística, ¿no? Y aquí es básico en un país multicultural como el nuestro, reconocer que no solamente la información tiene que estar en un solo idioma, ¿no es cierto? Podemos echar mano a la necesidad de cómo trasladar esta información en otro idioma, si es que sobre todo estamos en zonas rurales, que de repente tenemos estudiantes quechohablantes, ¿no es cierto? Y entonces hay necesidad de contemplar estas diferencias también. Y por supuesto, dentro de todo ello, la lengua de señas peruana también tiene que ver con esto, de cómo yo voy a promover, si es que tengo en el colegio estudiantes con discapacidad auditiva, también entender que esto es una cultura y entonces tengo que facilitar información en ese sentido, ¿no? Para ir construyendo lenguaje. Entonces, estos son algunos elementos clave a tener en cuenta en este proceso de construir lenguaje, ¿no? Finalmente, el punto C para la construcción del lenguaje tiene que ver cómo ilustras las ideas, ¿no? Es importante ayudar al estudiante a ilustrar la palabra, a ilustrar la frase, de tal manera de que pueda él concebir, ¿no es cierto?, mentalmente lo que yo quiero que él logre comprender, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos viendo de cómo estas imágenes ayudan a entender, por ejemplo, un cuento, ¿no es cierto? Este cuento que está escrito aquí,
¿no? De una manera tan extensa, aquí lo puedo trabajar de manera más concreta, ¿no? Y de manera explícita puedo presentarle un dibujo que lo ayude a comprender qué está pasando en esta situación en el cuento, ¿verdad? Entonces, estoy ayudando. Nosotros somos personas que ayudamos a los estudiantes a comprender, a representarse estos conceptos, estas imágenes, estas frases, ¿no es cierto? Entonces, va por ahí el tema del lenguaje. Entonces, ese es el segundo nivel de esta pauta DUA en estas redes de reconocimiento. Pero un tercer elemento, ¿ya? Un tercer elemento que ya la más compleja, digamos, en este proceso de construcción, es elementos para fortalecer la comprensión. Este es el elemento más, digamos, la parte más, la parte final, ¿no? Y que exige de que como maestros podamos también tener la claridad de cómo acompañar este proceso para que el estudiante logre finalmente la comprensión. Entonces, han transitado por estos dos procesos anteriores y ahora estamos en el proceso de cómo ayudarlos a entender o a facilitar apoyos para que pueda comprender, ¿no? Entonces aquí es importante nuevamente el cómo el estudiante es capaz, ¿no? De comprender ciertos conceptos que nosotros queremos y vamos a darnos cuenta que también tiene que ver con algunas estrategias, ¿no? Entonces allí, para comprender mejor algún concepto es necesario activar conocimientos previos, ¿no es cierto? Cómo conecto con los conocimientos previos que el estudiante ya tiene, ¿no es cierto? Para que reelabore nuevamente lo que él está tratando de comprender y pueda finalmente conectar, ¿no? Y finalmente se hace un nuevo conocimiento. Entonces, hay estrategias interesantes, como veo, pienso, me pregunto, que es una ruta, digamos, que nos permite justamente ayudarlo en este proceso de la comprensión, ¿no? Entonces hay necesidad de fijar conceptos previos ya asimilados, utilizar organizadores gráficos, que es básico para visualizar las relaciones entre la información y los conceptos. No va a poder comprender el estudiante algo si yo no logro que el estudiante haga relaciones, ¿no es cierto? Finalmente, porque el que no hace relaciones no está generalizando, ¿no? No está logrando comprender bien. Entonces, ¿cómo yo ayudo a desarrollar estas relaciones que puedo encontrar entre los conceptos, entre las palabras, para que finalmente pueda el estudiante reestructurar toda la información, ¿no? Y finalmente decir, ha comprendido, ¿ya? Entonces, un siguiente paso es destacar ideas principales también, ayudarlo a destacar ideas principales y relaciones entre ellas, ¿no es cierto? Y para ello hay que ofrecer también distintas formas de hacerlos, ¿no? Por ejemplo, aquí es básico echar mano de gráficos, cuadros comparativos, tablas, mapas conceptuales, ¿no? Entonces, todo eso va a ayudar a que el estudiante pueda ayudar o pueda hacerse una idea del concepto, ¿no es cierto? De la palabra o de lo que yo quiero que aprenda, ¿no? Entonces, para ello es importante utilizar esquemas, hemos dicho, organizadores, poner ejemplos. La ejemplificación acá es muy importante. Entonces, esa es la ruta que nos plantea el diseño universal de aprendizaje en estas redes que tiene que ver con la representación, que tiene que ver con cómo reconocen nuevamente la información los estudiantes, ¿ya? Entonces, esta ruta tenerla en cuenta, ¿ya? Y son procesos que tenemos que hacerlo de manera práctica, ¿no? De nada sirve que podamos reconocerlo en la teoría si es que no empezamos a practicar, ¿no? Entonces, lo más importante es llevarlo a la práctica, ¿no? A la esencia. Bueno, entonces, esta es la ruta que hay que seguir. Estos son los procesos que se deben tener en cuenta en las redes de reconocimiento y que les invito a seguir explorando, ¿no es cierto? A seguir explorando todo eso, toda esta forma de cómo está planteado el DUA, que nos permite responder, como les decía, a esta variabilidad en los aprendizajes que los estudiantes hacen. Muchas gracias. Agradecemos a César estas posibilidades pedagógicas que nos ha mostrado
y nos ha permitido abrir las puertas hacia la atención de nuestros estudiantes en todos los niveles y modalidades a la luz del diseño universal de aprendizaje, en relación a cómo percibir la información y las múltiples formas de representación que tienen nuestros estudiantes, los cuales son aspectos claves en el proceso de aprendizaje. Hoy hemos recorrido una ruta que nos ha permitido explorar el DUA desde uno de sus principios, el principio de la representación, que significa conocer el cómo de las redes neuronales de representación están implicadas en el proceso de aprender y considerar elementos claves desde el aula al rol docente. Agradecemos en este sentido a Rocío Colca, a César Quintana, por todos sus valiosos aportes. Así llegamos también a este final del webinar y también quiero agradecer a las personas que han colaborado con nosotros en la transmisión, a Perú Educa, a nuestras lenguas de señas, Vanessa Flores, Laura Montes y Luz Fernández, que han hecho posible que la actividad sea accesible para todas y todos. Y por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por su sintonía desde las distintas regiones de nuestro país. Muy buenas tardes. Hasta otra pronta oportunidad. Muchas gracias. Bien, solo para cerrar esto y bueno, agradecerles siempre a nuestros directores, coordinadores de SANE, directores que son acompañados por el servicio de apoyo, al personal también del servicio de apoyo, por siempre seguir acompañándonos en esta ruta de seguir aprendiendo juntos. Yo solamente quería decirles que en el descriptor del webinar hemos colocado un drive, ya al que le hemos puesto como título el drive de la inclusión. Si bien esto ha sido compartido en diversos talleres de asistencia técnica, lo volvemos a colocar para que ustedes tengan acceso. ¿Qué tenemos ahí? Lo que les dije al inicio, información detallada de los ejes temáticos. Van a encontrar orientaciones para la evaluación psicopedagógica, apoyo, orientaciones para las experiencias de aprendizaje inclusivas, por nivel. También tenemos lo del DUA, el taller. No solamente hay lecturas, hay módulos, sino también ya hay guiones listos para que puedan ser trabajados en sus talleres con docentes o los directores con los docentes. En fin, es un material que ponemos a disposición para poder también nosotros seguir apoyándolos y seguir trabajando, obviamente, juntos. Bien, solo eso. Muchas gracias.